Bueno, estamos aquí de nuevo para continuar con el curso 2 de Gestión y Planeamiento Institucional Universitario. Vamos a abordar en esta oportunidad la unidad 2, que trata sobre concepciones y modelos acerca del planeamiento educacional. Una primera advertencia que tenemos que hacer es que sobre planeamiento o planificación existen mares de tinta. Diversos autores en distintas épocas se han referido a este concepto con distintas definiciones, distintas acepciones, y no es propósito de este espacio hacer una taxonomía, sino abordar básicamente dos de las principales corrientes doctrinarias, advirtiendo también que cada una de estas dos corrientes o concepciones que vamos a trabajar tienen a su vez distintas variantes. Pero antes que eso, hagámonos una pregunta. ¿Por qué planificar? ¿Por qué planificar en cualquier institución? ¿Por qué planificar en la universidad o en cualquier organización del sector público? Porque gestionar sin un plan es como navegar sin brújula y sin timón. De hecho, un barco que navega sin brújula y sin timón a algún lado va a llegar, pero nunca va a saber a dónde podría haber llegado y tampoco va a saber en qué momento ni dónde tiene que anclar. Y estas son las cuestiones importantes que definen el planeamiento. Nosotros vamos a hablar del planeamiento normativo y del planeamiento estratégico básicamente. Para eso, antes que nada, ¿qué es un plan? También hay muchísimas definiciones respecto de qué es un plan. Lo van a ver en la literatura, en la bibliografía recomendada, pero sinteticemos en este concepto. Un plan es una toma anticipada de decisiones destinada a reducir la incertidumbre y las sorpresas. Un plan presupone previsión, organización, coordinación de esfuerzo, control de acciones y de resultados. En definitiva, entonces, el plan es una guía de navegación. Cualquier acción humana requiere de un plan. Si vamos a encarar un viaje, por cualquier motivo, profesional, de placer, lo que fuera, requiere una planificación mínima. Y siempre lo hacemos. Aunque no escribamos el plan, hacemos el plan. Muy unido al vocablo plan está estrategia, por eso es que hablamos también de plan estratégico. Y también sobre estrategia, desde la concepción militar o de las Fuerzas Armadas, se habla de estrategia. Vamos a tratar de acotar este concepto de que la estrategia es un estilo y un método de pensamiento acerca de la acción. La estrategia considera las relaciones entre las fuerzas de los distintos actores en sus vínculos de colaboración, de neutralidad, de enfrentamiento, de oposición. Es decir, no estoy yo solo, no estamos nosotros solos, estamos en un contexto en el que existen otras fuerzas y la estrategia lo que hace es mostrar las relaciones de fuerza que existen entre esos actores. En el razonamiento estratégico, el actor universitario, el actor social en general, diseña sus acciones sobre la base del cálculo hipotético de las fuerzas adversas, contrarias o neutrales. Esto ocurre siempre, aún inconscientemente. Cualquier actividad humana está presuponiendo las fuerzas de las que disponemos con las fuerzas de las que dispone quienes van a interactuar en nosotros, aún en los casos en que esa interacción sea asociativa. Es decir, que no siempre es solamente
la interacción de fuerzas contrarias o neutrales, sino aún cuando son asociativas. Vayamos entonces ahora a los conceptos de el planeamiento. Dijimos, no vamos a hacer una taxonomía, vamos a hablar del planeamiento tradicional o normativo y después nos vamos a referir al planeamiento estratégico. El planeamiento tradicional o normativo surge en los inicios del siglo XX con preponderancia de la teoría económica. En su nacimiento, el planificador es un profesional o un grupo de profesionales que disciernen científicamente sobre la situación actual y sobre sus posibilidades futuras. Es por eso que el planeamiento normativo tradicional también algunos autores lo identifican como planeamiento individual, porque o es un profesional o un grupo de profesionales lo que actúan. En esta concepción, planificar consiste en una tarea especializada, reservada a quienes manejan con soltura la técnica y tiene un correlato con el diagnóstico médico. En el diagnóstico médico individual, el médico, a través del interrogatorio, efectúa el diagnóstico y está pensando en cuál va a ser la solución para la situación que detecte de su paciente. Lo que ocurrirá, lo que puede llegar a ocurrir, es una proyección o una predicción de lo que ocurrió y ocurre. Es decir, ese diagnóstico en su evolución y estado actual es lo que se proyecta como que va a ocurrir. Va a ocurrir, va a evolucionar según las medidas que se aplique en el plan de este diagnóstico, de esta planificación. Desde este punto de vista, la planificación es un acto acotado en el tiempo en el que se redacta el plan y culmina con un documento prescriptivo. El resultado de este tipo de planeamiento es un plan libro. Este plan libro relata lo que es y lo que debe ser. Por eso la analogía con el diagnóstico médico. El diagnóstico relata la ocurrencia del paciente y proyecta la solución con la medicina recomendada. Veamos ahora qué pasa con el planeamiento estratégico, también sintéticamente. En el planeamiento estratégico, la concepción cambia. Planificar no es un ejercicio del poder exclusivo y excluyente del planificador o de las autoridades, en el caso de las instituciones, sino del despliegue de fuerzas, opiniones, de los distintos actores universitarios o sociales que interactúan en el planeamiento. El plan estratégico, entonces, no consiste en la mayor o menor destreza que posea para manejar la técnica, sino para orientar las opiniones individuales a los efectos de la construcción del imaginario o la representación de los objetivos colectivos. No se trata tampoco de una manipulación, es decir, también son expertos los planificadores estratégicos, pero no son los únicos expertos, sino que socializan esa expertise con los otros planificadores que componen el colectivo social. El planeamiento estratégico implica contar con información sobre los estados deseados, sobre los niveles de aspiración, sobre los recursos requeridos y disponibles y sobre todo con información del contexto. En el diagnóstico tradicional, de hecho, lo que uno aspira es estar bien. Si uno está
falto de salud, aspira a tener salud. Aquí las aspiraciones son distintas. Aquí la proyección de aspiraciones es distinta. La planificación estratégica participativa implica entonces la inclusión del otro, de los otros en el proceso. El carácter participativo le agrega intenciones, le agrega voluntad, le agrega capacidad creativa de los diversos actores que interactúan, dando lugar a un razonamiento interdependiente, dialógico, continuo e interpretativo. En síntesis, el planeamiento normativo enfatiza en los aspectos formales y responde a una decisión única. El planeamiento estratégico es esencialmente participativo, es dialógico e interpretativo. La prospectiva hacia el estado avanzado del planeamiento normativo se incorpora a esta forma de planeamiento. Pero aquí es necesario distinguir la prospectiva de la proferencia. La proferencia es un sistema de anticipación del futuro, pero en función del pasado, al estilo del diagnóstico médico. Lo que ocurrió y lo que va a ocurrir. La prospectiva no es una adivinanza, es situarse en el futuro, pero desde el presente, estudiar el pasado desde la óptica del futuro deseado. Es decir, es situarse en el presente y mirar cómo está y cómo quiero estar. Es decir, pensar que quiero estar de vacaciones en las Bahamas y ponerme la malla para sentirme que estoy de vacaciones en las Bahamas. En la prospectiva no se trata de desentrañar el porvenir para adaptarse a él, se trata de construirlo. Y la prospectiva se basa en escenarios. Los escenarios son formulaciones conjeturales de situaciones posibles. Consiste en imaginar modelos de situaciones futuras, su evolución en el tiempo y las razones posibles. Veamos ahora la planificación estratégica como herramienta para el planeamiento en la universidad en su complejidad. Vimos en el curso 1 con el doctor Obeide y vimos en la unidad 1 la complejidad de la universidad como organización. Por lo tanto, gestionar la universidad no es mantenerla funcionando. Gestionar la universidad es construir liderazgos participativos, es gestionar en red, es construir diálogo, es construir deliberación, compromiso, es concepciones compartidas. El planeamiento estratégico participativo tiene entonces como producto el plan estratégico de la universidad con una mirada institucional. Es decir, es la construcción de los imaginarios individuales en la representación e identificación e imaginario del colectivo social. En la unidad 3 abordaremos las fases y momentos de la implementación del planeamiento estratégico participativo en la universidad. Hasta aquí los invito a consultar la bibliografía sugerida y a trabajar activamente en los foros y con los tutores. Muchas gracias.